No quiero suscribirme a tu canal. ¿Oh, sí? ¿No quieres suscribirte a mi canal? Quédate quieto por un momento. Oh, I'm trying to kill me. 911, how can I help you? I'm trying to kill me. What happened? Everybody's on first. Everybody. Somebody tried. Where? Where is this person at now? I'm not here. Do you need an ambulance? Yes. No. Do you know the name of the person that did this to you? No. Are you bleeding a lot? Okay, I'm getting lots of help heading in that direction, okay? Can you tell me what your name is? Era de noche en Portland, Oregón. El reloj marcaba ya el 10 de junio de 2016. Mientras la ciudad dormía bajo la aparente tranquilidad de la madrugada, una llamada desgarraba el silencio del centro de emergencias de la policía local. Al otro lado de la línea, una voz femenina, débil, temblorosa, ensangrentada, suplicaba ayuda. Su nombre era Anastasia Hester. Durante casi 4 horas, aquella mujer había sido torturada sin piedad en su propio apartamento. Aún así, cubierta de sangre y al borde de perder el conocimiento, reunió una fuerza inimaginable para alcanzar el teléfono y pedir auxilio. Minutos después, la policía llegó, y lo que encontraron parecía más un ritual de violencia desquiciada que una simple escena del crimen. Al abrir la puerta, un rastro de sangre fresca y huellas teñidas de rojo guiaba a los agentes a través de la oscuridad del lugar. A cada paso, cuchillos manchados y muebles volcados componían un ambiente de horror absoluto. Las paredes parecían gritar en silencio, y al final del pasillo estaba ella. Anastasia yacía inconsciente, mutilada, su cuerpo cubierto por más de 60 puñaladas. Cada herida parecía contar una historia de dolor y de odio. Todavía respiraba, pero el tiempo se agotaba. La ambulancia llegó a toda velocidad. Los paramédicos la retiraron por la puerta trasera para no comprometer las pruebas. Rastros de sangre que ya denunciaban la brutalidad del ataque. En el hospital, sin embargo, la esperanza duró poco. Anastasia Hester fue declarada muerta poco después de ingresar, convirtiéndose en víctima de un crimen que conmocionaría a todo el estado y dejaría a la policía con solo 2 preguntas, retumbando como sirenas en el aire. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? La escena lo dejaba claro. Nada había sido robado. Teléfonos móviles, computadora, cartera, todo estaba en su sitio. No fue un robo, fue una ejecución, personal, fría, premeditada. Y desde ese momento comenzaría una investigación oscura que se sumergiría en traiciones, trastornos, manipulación psicológica y una conspiración cruel que arrastraría a 3 familias enteras hacia el abismo. Antes de convertirse en titular de noticias, antes de que su nombre quedara envuelto en sangre y tragedia, Anastasia Hester era simplemente una mujer común, una joven de sonrisa fácil, con un don especial para cuidar de los demás. Nacida en Portland, en el estado estadounidense de Oregón, Anastasia, o simplemente Ann, como la llamaban sus más cercanos, creció en un hogar saludable, con padres presentes y una infancia sin grandes sobresaltos. Terminó sus estudios en el año 2000 en Aloha High School y, apasionada por los niños, decidió seguir una carrera en el desarrollo infantil. Muchos decían que Ann tenía el corazón de una cuidadora nata, creativa, amable, paciente. Se dedicaba a programas extracurriculares para niños y adolescentes, ayudándoles a descubrir vocaciones, pasatiempos o simplemente un poco de consuelo en un mundo que, a menudo, era demasiado cruel para quienes apenas comenzaban. Todo parecía seguir un camino prometedor, hasta que conoció a Matthew Hester. La relación comenzó como tantas otras.
citas, planes, sueños compartidos. De esa unión nació la hija de la pareja, Helice, y con ella también llegó un cambio radical en la vida de Anne. Abandonó el trabajo con la intención de dedicarse por completo al hogar y a la crianza de su hija. Era el retrato de la maternidad plena. Pero no todo amor sobrevive al desgaste del día a día. Con el paso del tiempo, surgieron las primeras señales de deterioro. Infidelidades, promesas rotas y, finalmente, la separación. Anne y Matthew intentaron mantener las apariencias. Llegaron a un acuerdo, probaron un matrimonio abierto, un intento desesperado de salvar lo que quedaba. Pero cuando Matthew rompió las reglas impuestas, el divorcio se volvió inevitable. Aún así, ella no se rindió. Se mudó a un apartamento más pequeño, consiguió un empleo en un call center y luchaba cada día para pagar las cuentas y garantizarle a su hija una vida digna. Del otro lado, Matthew tenía dificultades para mantener un trabajo estable, y la pensión para Helice se retrasaba cada vez más. Las exigencias se convirtieron en roces, los roces en peleas, y de esas peleas nacería una tragedia. En busca de una solución financiera, Matthew decidió alquilar una habitación en su casa a una mujer recién divorciada, madre de 3 hijos. Su nombre era Angela Rose McCrow, una decisión que parecía inocente, pero que pronto se convertiría en el punto de quiebre entre el pasado y el abismo. Cuando Angela McCrow se cruzó en el camino de Matthew Hester, era solo una mujer divorciada, con 3 hijos y una historia fragmentada. Lo que parecía ser simplemente una inquilina compartiendo gastos con un padre en dificultades, pronto se convertiría en el detonante de una serie de eventos tan retorcidos como crueles. Angela y Matthew no tardaron en involucrarse. Lo que comenzó con alquileres y charlas en el pasillo, rápidamente evolucionó hacia una relación seria, sellada con matrimonio en 2014. Ella ya vivía en la casa y, en apariencia, pocas cosas parecían haber cambiado. Pero había algo en Angela, algo extraño. Afirmaba con convicción que sus 3 hijos padecían distintos trastornos mentales, uno con trastorno obsesivo-compulsivo, otro dentro del espectro autista y el tercero con trastorno bipolar. Ningún diagnóstico confirmado, ningún historial médico registrado. Todo surgía de su palabra, y con ello logró obtener beneficios estatales por discapacidad infantil, sin necesidad de trabajar. Matthew, por su parte, parecía aceptar todo como una nueva oportunidad. Veía con frecuencia a su hija Helice, tal como dictaba el acuerdo judicial. Pero entonces, Angela empezó a notar algo raro en la niña. Comenzó a especular que también ella tenía algún tipo de trastorno, algo que, según decía, percibía durante las visitas. Mientras Angela se sumergía cada vez más en la idea de que todos a su alrededor estaban enfermos o eran problemáticos, Matthew libraba una batalla silenciosa en los tribunales. Buscaba quitarle la custodia de Helice a Anne, alegando que la madre no era capaz de cubrir las necesidades básicas de la niña. Pero la justicia no le dio la razón. En mayo de 2016, el juez aumentó el valor de la pensión que Matthew debía pagar, una decisión que encendió la chispa de odio que ya hervía entre ambos hogares. La separación, que al principio fue amigable, ahora involucraba 3 familias, múltiples niños y una tormenta de resentimiento y desgaste emocional. Anne estaba siendo rodeada, y aún no lo sabía. Dentro de esa casa, Angela no era solo una madrastra, era una presencia controladora, paranoica, una mente que proyectaba en los demás los reflejos de su propia distorsión. Y para Matthew, tal vez ella era la única dispuesta a llegar hasta el final por él, incluso si ese final significaba sangre. Era el 9 de junio de 2016, un jueves cualquiera en Portland. Anastasia había dejado a su hija, Helice, para pasar unos días con su padre, como se había acordado en el juzgado. Con la casa vacía y la noche ya avanzada, se preparaba para dormir, sola,
En el silencio de un hogar que, hasta ese momento, representaba su refugio, Anne se recostó, sin saber que aquella sería su última noche. No escuchó la aproximación, no hubo advertencia, solo pasos, rápidos, fríos, calculados. El invasor entró sigilosamente. Nadie forzó la puerta, estaba sin llave. El criminal ya conocía el camino. Alrededor de las 23:15, algunos vecinos oyeron gritos desgarradores, pero nadie llamó a la policía. Y mientras la ciudad dormía, un demonio caminaba por la habitación de una mujer indefensa, blandiendo un cuchillo. El primer golpe fue certero. Luego vinieron decenas más. Anne intentó escapar. Logró salir del cuarto, bañada en sangre, pero fue alcanzada cerca de la puerta principal, donde cayó nuevamente bajo el ataque de una furia salvaje. La sesión de horror duró casi 4 horas. 4 horas de tortura, cortes profundos, puñaladas, golpes. En cierto momento, el cuerpo de Anne ya no resistió. Se desmayó. El agresor creyó que había muerto y huyó. Pero Anne no estaba muerta. Todavía no. Por un milagro, recuperó la conciencia. Cubierta de sangre, entre la vida y la muerte, se arrastró hasta el teléfono y llamó al 911. La policía llegó pocos minutos después. El apartamento era el retrato del horror. Sangre en las paredes, en el suelo, en las manijas. Cuchillos esparcidos, uno de ellos perteneciente a la propia cocina de Anne. Un rastro grotesco de brutalidad. Estaba inconsciente cuando fue encontrada. La ambulancia la llevó de inmediato al hospital, pero ya era demasiado tarde. Anastasia Hester fue declarada oficialmente muerta poco después de la medianoche, con más de 60 puñaladas en el cuerpo. Y nada, absolutamente nada había sido robado. Computadoras, celulares, dinero, todo intacto. Eso no fue un robo. Fue una masacre, un mensaje, una ejecución personal. La entrada trasera no presentaba señales de forzamiento, pero los investigadores notaron algo extraño. Un bloque de cemento movido, un aire acondicionado dañado y justo encima, una ventana abierta. El invasor escaló. Entró por la habitación de Elise, la misma niña que, por suerte o destino, esa noche no estaba en casa. La investigación apenas comenzaba, pero el mensaje era claro. Aquello fue un crimen de odio, un ritual de crueldad, planeado con sangre fría y precisión. Y en el corazón de todo eso, había una historia aún más podrida de lo que cualquiera imaginaba. El apartamento donde Anastasia Hester fue masacrada parecía gritar. No era solo una escena del crimen, era una firma. Un escenario macabro donde la violencia no intentó esconderse. Por el contrario, fue exhibida como un trofeo, una declaración, un mensaje, y no dejaba espacio para dudas sobre la intención detrás de todo aquello. La escena no tenía sentido como robo, no se había llevado nada, pero todo había sido destruido. Se encontraron múltiples cuchillos en el lugar, algunos traídos por el asesino. Otros pertenecían a la propia cocina de la víctima. Pero lo que más llamó la atención de los peritos fue el acceso al inmueble. La puerta principal, sin llave, sin señales de forzamiento, sin resistencia. Pero en la parte trasera se contaba otra historia. Un bloque de cemento cuidadosamente colocado, un aire acondicionado arrancado de la pared y justo encima, una ventana abierta. Ese era el verdadero punto de entrada. La ruta conducía directamente a la habitación de Elise, la hija de Anne. Un detalle escalofriante. Si la niña hubiera estado en casa aquella noche, el desenlace podría haber sido aún más trágico. La pericia también encontró huellas ensangrentadas en la entrada principal. Huellas grandes, pesadas. No eran de Anne, y había más. El agresor también sangró. Algo común en ataques con cuchillo. El mango se resbala, el filo hiere también a quien lo sostiene. Pero había más preguntas que respuestas. Durante la atención médica, los paramédicos, para no comprometer las huellas, decidieron retirar el cuerpo de Anne por otra salida. Esa información era confidencial.
pero alguien parecía saber demasiado. La policía cerró el cerco. Matthew Hester, el exmarido, fue el primero en ser citado. Llegó a la comisaría con un bastón, alegando sufrir de fibromialgia no diagnosticada, una condición que provoca dolores crónicos, fatiga extrema y limitaciones físicas. Para los investigadores, aquello parecía una actuación, un intento de decir: yo no podría haber hecho esto, miren cómo apenas puedo caminar. Pero personas cercanas declararon que Matthew casi nunca usaba un bastón. Apareció, convenientemente, el día del interrogatorio. Matthew se declaró inocente. Dijo que había pasado la noche con su actual esposa, Angela, jugando videojuegos y grabando para su canal de YouTube, Sargon Dorsai. Hasta ahí, nada imposible de verificar. Pero no estaban solos en esa casa. She said that she had been stabbed. Officers responded down there. She had been injured. She was transported to the hospital, and she was pronounced dead at the hospital. And at this point, we're investigating this as homicide. Did your ex-wife say anything about having any problems with anyone? I don't talk about her personal life. So what were you and Angela doing last night? Sleeping. Okay. Do you know what time you went to bed? I usually get into bed around 10 o'clock. Okay. And was Angela with you, or was she staying up doing other things? She was with me in bed. Para ayudar con las finanzas, Matthew y Angela habían alquilado habitaciones a otros 3 inquilinos. Uno de ellos, increíblemente, era el exmarido de Angela. Y con ese elenco de personajes, la policía tuvo que lidiar. Todos tenían coartadas. Todos dijeron haber visto a la pareja durmiendo. Todos parecían contar la misma historia, excepto por un detalle. Angela estaba en otra sala, siendo interrogada también, y lo que ella dijo era muy diferente. Durante el interrogatorio, Angela McCrow se mostraba distinta, con los ojos entrecerrados, alegando dolor de cabeza o resaca. Parecía estar interpretando su propio acto, frágil, desorientada, casi como si fuera una víctima más de toda la situación. Pero bastaron algunas preguntas para que su historia comenzara a desmoronarse. Did you guys sleep well? What happened? Did you get through the night, or? For the most part, we slept just fine until my dog started whining. Do you remember, like, looking at a clock? Or? I half opened my eye to look at the clock slightly and see that it was around 3. Okay. Did you actually end up having to get out of bed to let him out? Or? Yeah, I got up, walked downstairs, put their leashes on, took them potty, came back upstairs, put them in their kennels. Mm-hmm. And then I went to go potty and ended up puking and myself at the same time. Oh, that's horrible. I'm sorry. And that's I called Matt to help me, and he came and helped me. We took a shower to help get the poop off and rinse some of the sweat off of me because apparently I was sweating. Mientras Matthew aseguraba que habían pasado la noche jugando videojuegos y durmiendo, Angela relató que, alrededor de las 3 de la madrugada, fue despertada por el perro de la familia. Lo sacó a pasear, fue al baño y, en un momento de humillación absoluta descrito con lujo de detalles, dijo que había defecado y vomitado sobre sí misma, necesitando la ayuda de su esposo para bañarse. Un detalle grotesco, pero con un problema. Matthew nunca mencionó ese episodio. Convocado nuevamente, el exmarido cambió el tono. Aparecieron contradicciones, y la policía lo sabía bien. En crímenes violentos como aquel, el agresor muchas veces termina hiriéndose durante el ataque. Un corte, por pequeño que fuera, podía desenmascararlo todo. Matthew fue solicitado a quitarse la camisa. No se encontró ninguna herida, pero eso no lo eximía de culpa, especialmente porque los agentes apenas estaban empezando a armar el rompecabezas. I want to help you guys because I want to. Sorry. The thing I'm worried about is my daughter. I hear you. Matt, if you had anything to do with Anne's death, I need to know about it right now. I did not. I would never do anything that would endanger my child. Okay.
And I'm glad to hear you say that because that tells me what kind of parent you are. Is there any way to find your DNA involved in that murder scene? No. Do you know what kind of shoes you have? These are boots. What size? 11.5 wide. Okay. I need to let you know that my investigation clearly shows that you're responsible for Anne's death and you're involved in it intimately. There's Then you would have charged me. So. No, I wouldn't. If you thought I did, you would charge me. No, not necessarily. Nothing to do with her death. Y la siguiente pieza llegaría de donde nadie lo esperaba: un recibo de compra. Durante el análisis de los teléfonos celulares de la pareja, los peritos encontraron una foto, un comprobante de compra de unas botas, registrado el mismo día del asesinato. La imagen había sido enviada por Ángela a un contacto llamado Dimitri, pidiéndole ayuda para elegir el modelo. La marca en la suela de la bota, compatible con la huella ensangrentada hallada en el apartamento de Anne. Investigando más a fondo, los agentes descubrieron que todas las tiendas de esa cadena habían sido recientemente remodeladas, cambiando la alfombra, excepto una. Y fue precisamente en esa tienda, ubicada a 10 minutos de la casa de Matthew, donde se tomó la foto. Allí, los investigadores accedieron a los registros de venta, y en el ticket aparecía el nombre de la titular de la tarjeta, Angela McCrow Hester. El rastro era claro, y ahora también visible, pero las pruebas no se detendrían ahí. Cámaras de seguridad de casas vecinas captaron imágenes de un Mazda SUV plateado, idéntico al de la familia, saliendo de la calle donde vivía Matthew alrededor de las 22 horas del día 9 y regresando a las 3 horas de la madrugada del día siguiente. El intervalo exacto entre el momento en que Anne fue atacada y el momento en que Ángela aseguraba estar sacando al perro. ¿Y los otros habitantes de la casa? ¿O mintieron por miedo, protegiendo a la pareja que les daba techo? ¿O fueron manipulados por una puesta en escena tan bien construida que no supieron distinguir lo que realmente sucedió bajo ese techo? La verdad, sin embargo, era cada vez más difícil de ocultar, y si la motivación seguía siendo una niebla, pronto tomaría la forma de algo mucho más perverso. Las piezas por fin encajaban. El rompecabezas del horror revelaba su imagen completa. Motivo, oportunidad, evidencias. Faltaba solo el acto final, la caída de los autores de esta tragedia. Al revisar los correos electrónicos de Anastasia, la policía encontró un intercambio de mensajes con una amiga. Allí, Anne relataba el terror silencioso que vivía tras bastidores en la batalla judicial contra Matthew y Angela. El nivel de estrés era asfixiante. Angela incluso llegó a denunciarla por negligencia infantil, tratando de retratar a Anne como una madre incapaz. Pero lo que realmente destrabó la investigación fue una llamada. Una llamada realizada por Matthew Hester a la compañía de seguro de vida de Anne, semanas antes del asesinato. Quería saber si yo, como exmarido, aún tendría derecho al seguro en caso de su muerte. Frío, meticuloso. Eso no era duelo anticipado, era planificación. La policía llamó a la puerta del matrimonio. Ambos fueron llevados nuevamente a la comisaría. Ángela pidió un abogado de inmediato. Matthew, demasiado confiado, optó por hablar. Pero esta vez, sus palabras lo enterraron. Confrontado con los horarios, las huellas, la bota, el coche, los celulares, se quebró. Intentó minimizar su participación. Here's the deal, okay? Our investigation clearly shows that Angela committed the murder against Anastasia. We're not here to discuss if it happened. I don't care what you think. That's her. She's cut it. Andrew tried to decapitate her. Come all the way for her jaw. Stabbed all over her face. Carved a Roman numeral on her chest. I just went up. My wife's panicking. Okay, whatever you need, let's go get you. Take care. So I'm gonna go upstairs. I'm gonna get you a shower.
She's bleeding. What did you ask her? What did she say? She didn't say anything. She's shaking. Okay. Did you ask her what happened to her? Why is she bleeding? No, I was just get her calmed down. Pero terminó confesando que ayudó a Ángela a limpiar el coche, manchado de sangre. Sabía que ella había salido durante la madrugada y nunca la cuestionó cuando volvió, cubierta de sangre. Una omisión que no era más que complicidad disfrazada, pero la bomba estallaría poco después. Who else was involved in this? And this is where you need to think about it, because of whether you or somebody else. Who else was involved in this? She talked about hiring somebody. When she talked about hiring her somebody. Okay, Aaron. Fue una mentira. El hijo de puta estaba mintiendo otra vez, tratando de engañar a la policía. Pero no había nada que hacer porque la policía ya tenía todo. In the car. No! In the car. I have kids that are going to be coming home. Tell me why you're arresting me. Why am I being arrested, you stupid I have kids and dogs. Ángela confesó. Asesinato en primer grado. Conspiración con resultado de muerte. Dijo que torturó a Anne, que llevó los cuchillos, que apuñaló a una mujer indefensa durante casi 4 horas. Su frialdad fue descrita por los investigadores como algo sobrenatural. Y había más. ¿Recuerdan la bota de la discordia? Esa cuya suela coincidía con la huella ensangrentada. Fue encontrada meses después, arrojada en medio del bosque, en el trayecto entre la casa de Anne y la de Matthew. Aún contenía ADN compatible con Ángela en la plantilla, probablemente de un corte que sufrió durante el ataque. Era el eslabón que faltaba. En noviembre de ese mismo año, Ángela fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional solo después de 25 años. Matthew no fue ubicado directamente en la escena del crimen. Las evidencias físicas no lo vinculaban de forma directa, pero su participación en la conspiración, obstrucción de la justicia y limpieza del lugar era indiscutible. En agosto de 2021, fue condenado a 5 años de prisión en régimen cerrado, con libertad condicional prevista para marzo de 2023. Hasta el día de hoy, sigue encarcelado. Mentiras, sangre, venganza, todo orquestado en nombre del odio, el control y el dinero. Mientras Anne se desangraba en el suelo de su sala, Matthew veía televisión con su hija, sabiendo, esperando, lúcida y fríamente, cómplice. Anastasia Hester murió a los 34 años. Fue torturada durante casi 4 horas. Su cuerpo fue destrozado por más de 60 puñaladas y murió, sola, en su propia casa, sin posibilidad de defensa. Todo eso bajo la mirada fría e indiferente de quienes conspiraron para destruirla. Pero esta historia no termina en una prisión. Continúa, silenciosa e invisible, en los ojos de la única persona que perdió más que nadie, Hélice, la hija de Anne. Cuando su madre fue asesinada, Hélice no estaba en casa. Estaba con su padre, Matthew, el mismo hombre que ayudó a limpiar el coche de la asesina, el mismo que preguntó por el seguro de vida antes del crimen, el mismo que eligió el silencio en lugar de la verdad. Con la madre muerta y el padre tras las rejas, Hélice fue entregada a los abuelos maternos. La policía confirmó que se encuentra bien, dentro de lo posible. Pero, ¿qué significa bien para una niña cuyos 2 mundos fueron destruidos? En la misma cadena de consecuencias, los 3 hijos de Angela McCrow fueron enviados a adopción. Ella, ahora conocida como Angela McCrow Hester, permanece encarcelada en el Coffee Creek Correctional Facility, en Oregón. Solo en 2045 podrá solicitar libertad condicional. Tendrá entonces 63 años. Matthew Hester, por su parte,
sigue cumpliendo condena en el Two Rivers Correctional Institution, también en Oregón. Hoy, a sus 43 años, permanece tras las rejas. Su matrimonio con Angela terminó en prisión. El vínculo de sangre y destrucción que los unía finalmente se rompió. Pero nada de eso devuelve a Anne. Nada borra los últimos gritos ahogados en la almohada. Nada limpia la sangre seca en las paredes de aquel apartamento. Anastasia murió intentando ser madre, luchando por su hija, enfrentando a un sistema, a un exmarido manipulador y a una mujer desequilibrada que nunca debió haberse entrometido en su vida. Al final, lo único que quedó fueron cicatrices en el ICE, en los padres de Anne, en la memoria de toda una ciudad que fue testigo del horror oculto tras una apariencia común. Este no fue un crimen pasional, ni un arrebato de rabia. Fue un plan, frío, deliberado, ejecutado con crueldad, por dos personas que eligieron destruir a una mujer solo para obtener lo que querían, y dejaron atrás a una niña, huérfana de amor,